Bueno, un minuto, entramos todos. Bueno, si quieren mientras tanto y quieren hacer alguna pregunta, porque yo ya estaba terminando igual, pueden, insisto, desbloquear el micrófono o plantearlas en el chat también. Yo mientras tanto sigo admitiendo. Pero voy a hacer el cierre en unos minutos, ahí están todos, en un minuto o dos. Y mientras tanto sigo admitiendo. Bueno, somos por ahora los que somos. Les decía eso, hay una cuestión que, como punto sobre el qué hacer qué hacer con eso, una cuestión nada menor es en sí esto, la producción de conocimiento sobre temas que en general no son conocidos por la mayoría de las personas que no trabajan estos temas, incluso por muchos abogados, me inclino a pensar, ¿no? E incluso por muchos abogados u operadores del Poder Judicial, que tampoco, esto es un poco el artículo de Filippini que les contaba al principio, ¿no? Hay como una desvinculación muy fuerte a veces entre el derecho y la enseñanza del derecho, sobre todo, y estos temas, y muchas veces esas personas son formadas y terminan siendo funcionarios judiciales, ¿no? Hasta jueces y defensores, y no tuvieron en su formación de grado ningún tipo de vinculación con la realidad carcelaria. Como si el sistema penal o como si el derecho penal solo tuviera el efecto de encarcelar a alguien una vez que se hizo un juicio y se decreta a esa persona como culpable, digamos, de la acción que se la responsabilizaba. Eh, Respecto de cito, bueno, la CONADEP digo como ejemplo paradigmático de la producción de conocimiento sobre lo que no se sabe. Pero hay otros ejemplos, bueno, los datos acá de la Procuración Penitenciaria también hablan en algún punto por sí mismos. Hay otros ejemplos a veces de cómo la producción de conocimiento termina un poco cambiando algunas prácticas, eh, y esto también está vinculado con un trabajo que hicieron hace un par de años desde la Asociación para la Prevención de la Tortura, que era un poco, es una asociación internacional, que era un poco preguntar si efectivamente funciona algo de las cosas pensadas o de las acciones y políticas pensadas para la prevención de la tortura. Y hay algo ahí que rescato que está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vean esta cuestión que les aclaraba antes de lo cuantitativo y de, bueno, de siempre considerar de que esa no es el fenómeno real, digamos, no es que hay tantos casos de tortura o tantos casos de otro tipo de violencias, que eso es lo que efectivamente termina sucediendo, como obviamente la cifra negra es para otro tipo de delitos también, no afuera de la cárcel, no es solo, por ejemplo, robos, sin ir más lejos, o delitos sexuales contra la integridad sexual que no tienen muchas veces una denuncia y no hay un registro de eso oficial, por parte de la justicia. Pero que bueno, que alguna cuestión cuantitativa que hay que tener en cuenta, digamos, con esto de la cifra negra, pero también hay algo que rescato ahí de ese trabajo que cito de Carver sobre la prevención de la tortura, que habla de una paradoja también que hay respecto de los índices de violaciones a los derechos humanos, que tiene que ver con que muchas veces, y de hecho en ese estudio citan el caso argentino, que tiene que ver con que muchas veces hay grandes saltos cuantitativos en algunas violaciones, digamos, a los derechos humanos, y la tortura está comprendida dentro de eso, eh, que tienen que ver con cambios en el interés estatal en registrar ese tipo de información. Entonces, a veces pareciera como que un país, por poner un ejemplo, porque este es un estudio internacional,
en realidad ha habido un aumento en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, o por ejemplo esto específicamente caso de tortura, pero en realidad esto refleja un interés estatal en ocuparse del tema, y por eso comienza a registrarlo, o registrarlo mejor. Entonces por eso esto es algo paradójico, porque pareciera que el Estado viola más derechos cuando en realidad tiene un mayor interés en relevar esa información y en tomar cartas en el asunto, digamos, no a la vez. Porque como ve que aumenta ese tipo de delitos, que en este caso son graves violaciones a los derechos humanos, toma más cartas en el asunto, digamos, ¿no? Y esto también en algún punto podría llegar a explicar cómo se va afianzando el tema de los mecanismos de prevención, digamos, ¿no? El Estado comienza a registrar mejor algo que antes lo negaba, no voy ahora a historizar sobre eso, pero la tortura en las cárceles era negada desde el punto de vista institucional, y cómo a partir del registro también empieza a tomar cartas en el asunto, y de hecho, al menos en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, eh, que es, bueno, está en el texto que tienen para leer, como los informes de la Procuración Penitenciaria son presentados por los legisladores o ante los legisladores como evidencia de la práctica de tortura como un hecho sistemático y recurrente y frecuente de la violencia dentro de la cárcel. Entonces esto lleva a tomar cartas en el asunto, le hace sancionar leyes que busquen impedir la ocurrencia de estos actos. Entonces, esto es un poco, y en el texto van a tener el desafío de pensar desde el punto de vista de la prevención, algunas acciones, digamos, vinculadas a la prevención, y también va a quedar, o queda pendiente, que es otra discusión, el tema de la persecución judicial de este tipo de hechos, que les adelanto, digamos, esto igual, aunque van a tener algunos fallos para leer, tengan en cuenta de que no son no son prácticas recurrentes, digamos, ¿no? del sistema de administración de justicia penal, investigar muchas causas de tortura y mucho menos responsabilizar a personas y a funcionarios por eso. Así que bueno, esta es un poco la presentación de estos temas. Algunos dan, como ya dije, para profundizar cosas particulares, pero lo pensé como una suerte de presentación y de vinculación con la vigencia, por eso lo planteábamos como interrogante, digamos, si las personas adentro de la cárcel tienen vigentes sus derechos, o, si como menciona Rivera Veras, que es el otro de los textos que tienen para leer también, son efectivamente ciudadanos de segunda, digamos, ¿no? Y hay derechos de segunda categoría, por decirlo de una persona, o eso, o efectivamente la persona por estar privada de sus derechos se transforma en un ciudadano de segunda, o de tercera o de cuarta, depende de cómo lo quieran ver. Así que esa es un poco la presentación de la clase, el recorrido que hicimos, y la conclusión, digamos, ¿no? Si con todo este conocimiento que tenemos ahora podemos tratar de afirmar o negar si existe algo así como la vigencia de los derechos humanos, más allá de la formalidad de la ley, ¿no? Por supuesto. Muchas de las cuestiones que quizás no lo aclaré antes tienen que ver también con presentarlo formal, no es solo para compararlo con lo que sucede desde el punto de vista de la realidad, sino que, bueno, a través de la ley, obviamente, nos presenta una batería de medidas para cambiar esa realidad. No quiero que se queden con una visión ultra pesimista de esto. Es posible, digamos, por algo nos estamos formando, y por eso también la importancia de seminarios de este estilo, ¿no? Tomar, digamos, muchos y muchas de ustedes pueden efectivamente ser los funcionarios judiciales que el día de mañana les toque, y está bueno no tener ese desconocimiento. Muchas veces hay personas que pueden transitar toda su carrera y gran parte de su trayectoria profesional, y, bueno, y estar vinculada con la cárcel y desconocer cómo operan estas violencias, ¿no? Y eso, bueno, es un déficit estatal, no solo es un déficit individual en la formación profesional de esas personas, sino que es un déficit del Estado, ¿no? Formar a funcionarios judiciales capacitados para poder llevar a cabo investigaciones de este tipo, que son complejas, ¿no? No digo que sean sencillas, pero sumamente importantes. Así que bueno, este es el final. Dudas, debate, interrogantes, lo que quieran, abran los micrófonos o pueden hacerlo por el chat. Sí, yo iba a plantear una cuestión.
¿cree realmente que los funcionarios del Estado desconocen estas situaciones? Porque menciona como un hecho de que nosotros nos vamos a recibir, probablemente formamos parte del Estado y tenemos que conocer estas cuestiones. Yo creo que el Estado conoce, no le da la importancia que requiere quizás, pero dudo mucho que lo desconozca. Mm. Es buenísima la aclaración. Fernanda, ¿no? Sí, sí, Fernanda. Sí, yo cuando hablo de desconocimiento, no me estoy refiriendo al Estado en su totalidad, pero sí que, por ejemplo, porque esto me ha pasado, lo cuento como algo, como anécdota, pero que describe bastante, tener contacto con, digo, por ahí no juez o defensor, porque obviamente no se van a animar a hacer este tipo de preguntas, pero sí secretarios de defensorías, perdón, de fiscalías, por ejemplo, de juzgados, que frente a un hecho de tortura no saben por dónde arrancar a investigar. Por ejemplo, digo, pueden llegar a saber de que el servicio penitenciario ejerce la violencia, sí, física o psicológica, no importa, sobre las personas privadas de libertad, pero a la hora de que tengan un caso no saben por dónde arrancar porque no saben esto. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy práctico, esto de que las requisas tienen que estar registradas. Entonces hay un libro que es un documento específico de la sección requisa, en donde tienen que estar registradas las requisas. Y esto lo tienen que secuestrar frente a una denuncia de torturas. Y sin embargo puede pasar un tiempo y no lo hacen. Y esto, por ejemplo, en uno de los casos paradigmáticos de condena por comisión de delito de tortura en la Argentina, que es de, ahora no me acuerdo si es 2014, 2016, no, 2014, 2013, ahora no estoy seguro. Eh, la demora entre el secuestro de este libro, por ejemplo, permitió que los funcionarios penitenciarios fraguaran ese libro, por ejemplo. Digo, ¿no? Esto a veces no hablo de un desconocimiento total, pero digo, formarse también implica, bueno, te estás formando como operador judicial, vas a tener una responsabilidad dentro del sistema de administración de justicia, bueno, familiarizarte con el protocolo de Estambul o con el protocolo de Minnesota en el caso de fallecimientos. Digo, a veces hay un desconocimiento no total, pero sí específico de cómo abordar esta cuestión. Y a veces hay un desconocimiento total también, ¿eh? Pero sí, obviamente entiendo lo que decís, Fernanda, y obviamente muchas veces es mirar para otro lado, si se quiere, a eso por ahí te referís. ¿Alguien más? Bueno, yo insisto en lo que escribí, lo que dije al principio de la clase, perdón, y creo que también lo escribí en el mensaje. Nos pueden escribir para cualquier cosa que se acuerde, les surja después como una duda, nos escriben por el chat del campus y yo trato de contestar en lo inmediato, así que si les queda algo que, o el acceso a alguna bibliografía que por ahí no estén dentro de las optativas, eh, me escriben y lo vemos. Estos temas igual los vamos a volver a tocar más adelante cuando veamos los fallos. Así que bueno, si hay algo en el medio que haya quedado como duda, bueno, me escriben y lo vemos. Y si nadie más quiere participar, estamos por finalizada la clase. No veo que nadie más quiera participar, así que bueno, perdón porque quizás fui muy rápido en algunos pasajes. Son temas complejos y tienen muchos pormenores que está bueno mencionarlos porque si no pareciera eh, que no están exentos, digamos, de una problemática más importante que es el tema de esto, no son prácticas aisladas, ¿no? Tienen que ver con el ejercicio de derechos y de cómo miramos como sociedad a las personas que están privadas de su libertad, digamos, ¿no? El interés estatal en abordar estas cuestiones tiene que ver con eso, ¿no? Que eso también es un poco algo que termino diciendo en el artículo. Digamos, mucha parte de los diputados y senadores que terminan sancionando estas leyes de prevención de la tortura son los que después no tienen ningún tapujo en elevar, por ejemplo, la extensión o la cantidad de años que pasa una persona dentro de la cárcel,
y en ningún momento se vinculan, ¿no?, el ejercicio de estas violencias con el ejercicio de derechos, con lo que supuestamente intentan hacer, que es prevenir la tortura y afianzar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Entonces, nada, tiene como algunas vinculaciones que me parecía importante rescatar, y bueno, y espero que les haya dejado pensando algunas de estas cuestiones, y eso, y estamos en contacto, ¿sí? Sí, Adiós. sí. La verdad, igual, no, creo que es un problema político-social todo esto también, ¿no? Responden a la sociedad, a lo que la sociedad reclama en cierto modo, ¿no? Y también político el hecho de desconocer siempre esta situación y negarla, Sí, como que no existe un problema con las cárceles y obviamente con las personas que llegan a esa situación. sí, sí, por eso hay un tema ahí de negación importante. Bueno, profe, muy clara la clase. Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Y cualquier cosa, me escriben. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias por estar. Hasta luego. Chao.